Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Hola, muy buenos días. Te saluda Guillermo Romero, el tributarista. Bienvenidos a mi canal. Hoy abordaremos un tema sumamente interesante en materia de impuestos y de cara a la declaración del impuesto sobre la renta, que ya estamos a escasos 15 días aproximadamente de que se venza la declaración de renta. Y el tema que abordaremos esta mañana es la depreciación de las edificaciones de bienes arrendados. Un tema sumamente interesante, por lo cual vamos a tocar los criterios establecidos por la Administración Tributaria y además vamos a establecer también una correlación con lo que dice el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduana. Y nos adentramos ya a la normativa respecto a lo que menciona la Ley de Renta. Y la Ley de Renta en el artículo 30 establece claramente cómo debo depreciar yo los bienes inmuebles. Y dice de la siguiente manera, artículo 30 de la Ley de Renta. Es deducible de la renta obtenida el costo de adquisición o de fabricación de los bienes aprovechados por el contribuyente para la generación de la renta computable de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, en los bienes que se consumen o agotan en un periodo no mayor de 12 meses de uso o empleo en la producción de la renta. Su costo total se va a deducir en el ejercicio en que se emplee el número de cantidad de gastos, según lo declara el contribuyente. Y en los bienes que sobrepasen los 12 meses, el legislador ya establece que yo me lo voy a reclamar de acuerdo a los siguientes periodos que menciona el mismo artículo. Y ahí vamos a detenernos en el numeral 3 del artículo 30, que habla de la depreciación de las edificaciones, que es el tema que vamos a abordar a través de este medio. Y lo primero dice que el numeral 3 dice que el contribuyente determinará el monto de la apreciación que corresponde al ejercicio o periodo de imposición de la manera siguiente. Aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación y de esta manera él podrá ir calculando la depreciación anual de tal forma que esa depreciación llegue a agotarse hasta el monto total de los bienes que son de su propiedad. Y los porcentajes máximos de depreciación permitidos en el caso que nos ocupa para las edificaciones es del 5% anual. Es decir, que yo me puedo reclamar de un gasto, por ejemplo, de $100,000 que valga una edificación, me puedo reclamar $5,000 anuales de gastos. Así las cosas, seguimos mencionando el artículo 30 de la Ley de Renta y dice que la forma en que se va a determinar la depreciación será la siguiente. Determinado el valor de la depreciación de la manera que lo establece este numeral, se aplicará dicho valor las reglas establecidas en el numeral 1 del inciso 3 de este artículo para determinar el valor de la apreciación deducible. Es decir, que ya el legislador me dice que de la manera en que yo establezca cuál es el gasto por depreciación que voy a vincular, de esa misma manera no puedo cambiar yo en el siguiente año el método. Y así lo dice el siguiente inciso. Dice, una vez que el contribuyente haya adoptado un porcentaje para determinado bien, no podrá cambiarlo sin autorización, dice, de la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, que una vez que yo adopte un método de depreciación, por ejemplo, se adopta un 5% de depreciación de edificación anual, no puedo cambiar yo dicho monto o dicho porcentaje, si no es con autorización, con una resolución emanada de la Administración Tributaria. En este caso, yo no puedo decir que voy a arrancar con el 5% y dentro de 3 años digo que voy a tener el 3%, si no es con autorización de la Administración Tributaria. De esta manera, las erogaciones realmente realizadas para la adquisición, creación, elaboración o construcción de los bienes a que se refiere este artículo deberán demostrarse por medio de documentos de pago idóneo. Es decir, que cuando yo adquiera un bien inmueble, un terreno, y edifique sobre ese terreno, yo tengo que documentarle a la Administración Tributaria toda la inversión que se realizó en el terreno, desde los planos de construcción, desde los permisos de la OPANS, desde los permisos de la alcaldía para construir y todos los costos y gastos vinculados a esa construcción del edificio. En ningún caso, dice, el impuesto sobre la transferencia de bienes raíces
se considera parte del costo de adquisición de los bienes inmuebles. Esto es muy importante porque muchas veces a mí me han preguntado contadores y me dicen, mire licenciado, ¿y por qué no me puedo reclamar el impuesto sobre transferencia de bienes raíces? Y yo les explico que no, porque el artículo 30 ya establece que el impuesto sobre la transferencia no forma parte del costo de las edificaciones o del costo de los bienes inmuebles que en ese momento se estén transando. Así la cosa, el numeral 4 del mismo artículo 30 me establece lo siguiente: para los efectos de esta deducción no es aplicable la evaluación o la revaluación de los bienes en uso. Es decir, de que cuando yo revalúo un bien a través del tiempo y ese bien me ha ganado plusvalía, el legislador me dice, aunque te haya ganado plusvalía, dicho bien, tú no puedes revaluarlo o por lo menos depreciar ese revaluro. Sí lo puedes revaluar y lo puedes colocar dentro de propiedad, planta y equipo, los bienes o las edificaciones y el revalúo de ellas. Pero ese revalúo solo es para propósitos financieros, no tiene nada que ver con el tema fiscal que estamos abordando, porque no es sujeto de depreciación. Y el numeral 5 dice: el contribuyente podrá reclamarse esta depreciación únicamente sobre bienes que sean de su propiedad y mientras se encuentren en uso en la producción de ingresos gravables. Este numeral 5 es el talón de Aquiles de todo el tema de la depreciación de las edificaciones. Primero me dice que yo me puedo reclamar la depreciación sobre bienes que estén a nombre del contribuyente, que sean propiedad del contribuyente. Y ahí vamos a ir viendo el por qué les estoy recalcando esto. Y segundo, mientras se encuentren en uso en la producción. Es decir, yo puedo tener un edificio, yo puedo tener una casa, yo puedo tener una bodega, pero si no la estoy ocupando en la generación de la fuente gravada de ingresos y no me está contribuyendo a generar los ingresos respectivos, entonces el legislador me dice que la depreciación de esas edificaciones se consideran como gastos no deducibles porque no están contribuyendo a la generación de la renta gravada. Numeral 6 dice: los contribuyentes deberán llevar un registro detallado de la depreciación, salvo aquellos que no están obligados por ley a llevar contabilidad formal a los registros. Importantísimo esto porque ya en los estados financieros, cada cifra de los estados financieros tiene una nota, y hay una nota relativa a la propiedad, planta y equipo, y esa nota relativa a cómo está conformado la propiedad, planta y equipo en edificaciones, terrenos, bienes muebles y otro tipo de bienes, maquinaria y otro tipo de bienes que estén dentro del activo fijo, entonces yo tengo que tener un cuadro de depreciación en el cual establezca cuáles son todos esos bienes y el monto de la depreciación que se les ha aplicado. Y el numeral 7 dice: si el contribuyente hubiera dejado de descargar en años anteriores la partida correspondiente a la cuota de depreciación de un bien o hubiera descargado una cuantía inferior, no tendrá derecho a acumular esas deficiencias a las cuotas de los años posteriores. ¿Qué quiere decir el legislador ahí? Que si yo establecí un monto de depreciación, el 5% de las edificaciones, y vuelvo a los $6,000 de un edificio, son $5,000 anuales de depreciación, pero si el siguiente año por error involuntario solo me reclamé $3,000 y los $2,000 los dejé, me equivoqué, entonces el legislador me dice: el siguiente año tú no puedes sumar esos $2,000 que dejaste de deducirte como gasto. Por lo tanto, esos se pierden y se consideran como gastos no deducibles. Si es que tú quieres recuperar esa depreciación, será financieramente, pero no fiscalmente. Y el numeral 8 dice: no son depreciables las mercaderías o existencias de inventario del contribuyente ni los predios rústicos urbanos, excepto lo construido sobre ellos. En este último caso se refiere a las edificaciones para efectos de la procedencia de la deducibilidad. El contribuyente deberá separar en su contabilidad el valor del terreno y el valor de la edificación. Importante porque muchas veces los contribuyentes no llevan registro detallado del control del activo fijo. O sea, yo debo llevar un registro plasmado de mi control, de mis edificaciones, de mis terrenos, de los bienes muebles, de otros bienes muebles, de mi maquinaria, donde yo establezca en un módulo contable cómo yo voy aplicando la depreciación para cada uno de los bienes de la propiedad, planta y equipo. Bien, así las cosas, hoy nos adentramos a conocer una resolución del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, la número 155-2023, incidente R23-05017.T del 25 de octubre del 2023, depreciación de edificaciones arrendadas. Esta es una resolución prácticamente nueva del Tribunal de Apelaciones,
donde es importante todo lo que miremos de ella, todas las conclusiones a las que el tribunal ha llegado, en el presente caso de un apelante que presenta sus alegatos y dice: yo tengo bienes arrendados y por lo tanto yo me he depreciado, las edificaciones que yo hice sobre esos terrenos me las deprecié de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 y por lo tanto yo tengo derecho a reclamarme dicho gasto. Sin embargo, el tribunal establece lo siguiente y dice la sentencia emanada del Tribunal de Apelaciones, la 155-2023, incidente 2305-017.t del 25 de octubre del 2023. Dice: por su parte, el apelante social manifestó lo siguiente: las edificaciones construidas y registradas en las cuentas contables números tales, depreciación de edificios, depreciación de instalaciones y depreciación de mejoras en inmuebles arrendados y que fueron depreciados por la compañía durante el ejercicio impositivo del 2019, eran propiedad de la sociedad XYZ, dice, cumpliendo de esta forma con el requisito dispuesto en el artículo 30, numeral 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Mire cómo el apelante empieza a manejar sus alegatos y a establecer su vínculo en que el gasto por depreciación de las edificaciones que ella construyó en bienes arrendados, o sea, en terrenos que no son de su propiedad, cómo lo empieza a manejar de tal manera de que su defensa ante el Tribunal de Apelaciones va enfocada prácticamente a decir: es deducible porque yo hice una inversión en edificaciones, yo sé que el terreno no es mío, pero yo hice esa inversión y por lo tanto esa inversión en edificaciones ha contribuido a generar la renta gravada. Y luego dice: resulta importante aclarar y reiterar en ese punto que la compañía en ningún momento se ha deducido el valor de los terrenos que efectivamente eran propiedad de los arrendantes, sino que únicamente el valor de las construcciones y mejoras en las que incurrió sobre estos en las propiedades con los materiales propiedad de la sociedad conforme a lo habilitado en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fíjese qué interesante cómo el apelante va haciendo una dilación y va haciendo una referencia. Primero menciona el numeral 5 cuando dice que son bienes de su propiedad. Y luego se va al numeral 8 del mismo artículo 30, donde establece que son las edificaciones que se construyen sobre los activos. Pero esa es una generalidad en el numeral 8. No dice de la propiedad. El que habla de la propiedad es el numeral 5 del artículo 30 en comento. Por lo tanto, dice que las depreciaciones efectuadas respecto a las edificaciones y construcciones realizadas por la compañía en inmuebles arrendados, dice el apelante, que son deducibles según los criterios que ellos han adoptado en ese momento. Hacemos una pausa en el video y hoy quiero mencionarte que ya tenemos nuestra página web, eltributarista.com. A través de mi página web tú me puedes seguir ahí. Yo tengo diferentes planes para colaborar contigo de asesoría tributaria. Tengo la pregunta básica donde tú me preguntas respecto a determinada aplicación de la ley. La pregunta avanzada donde ya requiere que yo te muestre un caso, criterios de la administración tributaria, algunas sentencias del tribunal. Y tengo la pregunta premium donde te desarrollo completamente un caso, donde tú me preguntas, donde te relaciono los criterios de la administración tributaria, te doy un ejemplo, te relaciono las sentencias del tribunal, las sentencias de la sala de lo contencioso, de los tribunales de lo contencioso, de tal manera que en cada condición que tú me preguntes, yo tengo una respuesta específica para que tu negocio sea próspero, para que no te metas en problemas con el Ministerio de Hacienda y puedas pagar tus impuestos correctamente. Así que sígueme ahí ya en mi página web, ya está ahí. Por favor, eltributarista.com. Seguimos abordando la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, que está sumamente interesante, porque es un tema en el cual el tribunal ha mantenido ese criterio respecto de la apreciación de las edificaciones en bienes arrendados, el cual viene a tener un efecto, un impacto económico financiero en los contribuyentes. Y el tribunal menciona lo siguiente: este tribunal, en su carácter de ente contralor de la legalidad de las actuaciones de la administración tributaria, de la revisión del expediente administrativo, advierte la sociedad apelante en respuesta al requerimiento de fecha tal, exhibió tal como consta en el acta de fecha 3 de febrero del año 2020, los libros de adeo mayor, los balances de comprobación, el libro auxiliar, los archivos en formato Excel denominado Cálculo del Impuesto sobre la Renta 2019, y el cual consta el cuadro de depreciación, base financiera y fiscal correspondiente al ejercicio impositivo del año 2019.
Constatando durante el ejercicio fiscal 2019, la apelante se dedujo el monto de $612.241.000 de depreciación, en concepto de depreciación relacionados a las mejoras, a las edificaciones y a las construcciones, instalaciones calculadas y detalladas en el cuadro de depreciación, las cuales corresponden a bienes que no son de su propiedad. Ya el tribunal empieza a abordar de que todas esas inversiones que el contribuyente, que el apelante ha hecho, no son de su propiedad. O sea que por más que haya invertido, que haya puesto o que haya realizado una edificación en un terreno que no es de su propiedad, ya el tribunal empieza a darnos ya las variantes o las aristas en las cuales se va a centrar sus conclusiones y sus análisis relacionados con este caso. Así las cosas, dice, por otra parte, presentó en formato PDF carpeta denominada documentos de auditoría, la cual contiene subcarpetas por año que a su vez contienen archivos nombrados por número interno de comprobantes. Es decir, que la contribuyente presentó todos los documentos relacionados con la inversión en las edificaciones, presentó los vouchers de los cheques, las órdenes de compra interna, la factura, los comprobantes de crédito fiscal, las solicitudes de anticipo del constructor, de los proveedores, los recibos de mano de obra contratada, los comprobantes de retención de renta y la oferta de construcción de la subestación eléctrica. O sea, presentó prácticamente todos los documentos en los cuales se basa ella para decir que las edificaciones que construyó son propiedad de ella y por lo tanto tiene derecho a depreciárselas. Dice el tribunal, además proporcionó en medios magnéticos en forma de PDF los contratos de arrendamiento de inmuebles, libro mayor autorizado en donde consta el registro de gastos en concepto de depreciación. Interesante porque el contribuyente, de acuerdo al artículo 206 del Código Tributario, comprobó toda la trazabilidad de la inversión realizada en edificaciones. O sea, no es que no lo haya comprobado, sino que sí establece un vínculo perfecto de toda la inversión que él realizó y construyó, ¿verdad?, toda esa edificación en un terreno que no era de su propiedad. Ahora bien, dice el tribunal, al respecto se verificó por ese tribunal que la apelante presentó 36 contratos de arrendamiento de inmuebles, de los cuales se observó que 21 de ellos son realizados con una empresa relacionada con la apelante. O sea, la inversión la ha realizado en un inmueble o en varios inmuebles que son propiedad de una compañía relacionada. ¿Qué tiene que ver eso con esta parte? Bueno, que el tribunal simplemente lo menciona y dice, bueno, si estás en un bien arrendado y es una parte relacionada, es importante analizarlo de cara a lo que se puede vertir con relación a la deducibilidad del gasto. Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos analiza todos los documentos probatorios de la construcción del apelante. O sea, no se queda simplemente a analizar todos los argumentos de la Administración Tributaria. Recuérdese que el Tribunal de Apelaciones es un árbitro entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, de tal manera que él pone en la balanza los argumentos de la administración y los argumentos del contribuyente o del apelante. En este caso, el tribunal no deja de lado todos los argumentos que vierte la apelante en su escrito y analiza todos los documentos probatorios que ésta presenta y dice, en dichos contratos consta, las propiedades son inmuebles de naturaleza urbana y rústica, locales comerciales y terrenos junto con una bodega de construcción, algunos de estos sin construcciones, los cuales fueron arrendados para instalar en ellos el establecimiento para la distribución y venta de productos comercializados por el apelante. Es decir, que el apelante las edificaciones que levantó ayudaron, ¿verdad?, a la generación de la renta gravada. Sin embargo, el tribunal establece y dice, bueno, tú lo que has hecho es construir sobre un bien inmueble o sobre un terreno de naturaleza rústica que no es de tu propiedad. Y sigue manifestando el tribunal. Por otra parte, se verificó el común denominador en tales contratos es poseer una cláusula la cual autoriza a la fiscalizadora, o sea, al apelante, en su carácter de arrendataria a poder modificar dichos inmuebles realizando construcciones, modificaciones o remodelaciones a su conveniencia. O sea que el contrato lo que dice es, yo te doy en arrendamiento todas esas propiedades, tú puedes hacer las construcciones que quieras, las modificaciones o las remodelaciones según tu conveniencia, con el objeto de adecuarlos para tus necesidades. Es decir, el contrato no dice más que es un simple contrato de arrendamiento en el cual le dice, puedes hacer y construir todo lo que tú quieras en materia de generar tus ingresos. Sin embargo, dicha cláusula también establece que las construcciones y remodelaciones realizadas por la apelante en los inmuebles arrendados
el término de los contratos quedará a favor del arrendante, con excepción de algunos bienes no adheridos permanentemente a los inmuebles. Es decir, que el mismo contrato establece que las edificaciones que está realizando el apelante en dichos bienes arrendados quedarán a favor del arrendante, es decir, no son de su propiedad. Todo lo que ella está construyendo en esos bienes ajenos en los cuales hay un contrato de arrendamiento, establece el tribunal de la lectura de esos contratos de arrendamiento que esos bienes o esas edificaciones pasan a formar parte de las edificaciones del dueño de la propiedad. Así las cosas, seguimos abordando los documentos probatorios establecidos en la sentencia y que el tribunal fehacientemente ha analizado. Dice, por otra parte, se constató que en el cuadro de prestación de propiedad, planta y equipo financiera y fiscal 2019, proporcionado por el apelante, se computaron las depreciaciones por cada uno de los 53 activos fijos, edificaciones e inmuebles arrendados, aplicando la tasa de depreciación excediendo la cuantía máxima de 5% anual, según lo establecido en el artículo 30, numeral 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, también se comprobó por parte de la Administración Tributaria que la apelante se dedujo más del 5% en materia de la depreciación de las edificaciones. Y esto es importante porque el tribunal está analizando no solo la documentación probatoria, sino que también la aplicación de la normativa en cuanto al porcentaje de depreciación, que es el 5% anual de las edificaciones. Y ahí está el tema del asunto. O sea, no solo está en que yo construí en bienes arrendados y que no son de mi propiedad, sino que también la aplicación del porcentaje de depreciación no fue lo establecido por el artículo 30, numeral 5 que estamos abordando. Tomando en cuenta las inconsistencias antes descritas, las cuales representan importantes reparos a los gastos reclamados en concepto de depreciaciones, es procedente realizar un análisis a lo establecido en el artículo 30, numeral 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el tribunal en su análisis menciona lo siguiente: es deducible la renta obtenida del costo de adquisición o fabricación de los bienes aprovechados por el contribuyente para la generación de la renta computable, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 30, numeral 5 de la ley en comento. El contribuyente podrá reclamar esta depreciación únicamente sobre bienes que sean de su propiedad mientras se encuentren en uso en la producción de los ingresos gravables. O sea que el tribunal ya nos está encauzando, de acuerdo al artículo 30, numeral 5, que él puede reclamarse depreciación siempre y cuando esos bienes sean de su propiedad o estén a nombre de la contribuyente. De lo contrario, ya el tribunal nos va tirando la línea o nos va estableciendo cuál es el mecanismo y nos dice, bueno, si son de tu propiedad, entonces te puedes reclamar la depreciación, pero si no son de tu propiedad, aunque hayas hecho esas inversiones en edificaciones, pues hay que analizarlo y eso es lo que estamos nosotros abordando en este momento. Así las cosas, dice, cuando se trate de bienes que una persona tenga el usufructo y la otra la nuda propiedad, la depreciación la hará el usufructuario mientras dure el usufructo. Esto es una condición relevante porque cuando alguien tiene la nuda propiedad y la otra tiene el usufructo, el legislador establece que quien debe de depreciar dichos bienes o dichas edificaciones debe ser el usufructuario, o sea, el que tiene el uso y el fruto de las cosas. Solo en esos casos es aplicable el tema de que la depreciación es deducible en materia de edificaciones sobre bienes en los que yo no tengo la propiedad, pero sí tengo el usufructo. Al respecto, el referido artículo establece como requisitos para poder deducirse la depreciación de los bienes, los mismos deben ser propiedad del contribuyente. Volvemos al tema de la propiedad del contribuyente. Quien desea efectuar la depreciación, así también dichos bienes deben ser utilizados en la producción de los ingresos gravables. Interesante llegar a esa conclusión. O sea, 1, que sean de mi propiedad. 2, que esté comprobado. 3, que genere ingresos gravables, o sea, que esté vinculado a la generación de la fuente generadora de ingresos y al mantenimiento de la fuente. Esos 3 puntos son importantes para efectos de reclamarme la depreciación. Y en el punto final, el tribunal dice, en tal sentido, un contribuyente no está facultado conforme a la ley para depreciar un bien el cual le es dado en arrendamiento, pues únicamente si fuese el propietario de dicho bien tendrá el derecho de realizar la depreciación del mismo. Ya el tribunal está concluyendo y me está diciendo a mí que este contribuyente o que este apelante, por más que esté justificando que hizo las inversiones en edificaciones sobre bienes arrendados, dice, la única manera en que te puede reclamar la depreciación es que ese terreno o ese terreno sea de tu propiedad y construir sobre él te puede reclamar la depreciación.
Y cuando no es el dueño del bien, la misma ley faculta para realizar la depreciación del mismo durante en el caso que fuese un usufructo. Nada más en esos casos. Seguimos analizando la sentencia del Tribunal de Apelaciones y hoy nos vamos al análisis y las conclusiones finales del tribunal. Importante que el tribunal ya establece una línea en esta materia de la depreciación de los bienes, de las edificaciones en bienes arrendados. Y dice, en tal sentido, en el presente caso, tras haberse comprobado mediante los contratos de arrendamiento presentados por la apelante social, la misma no es propietaria de los bienes depreciados, sino más bien es arrendataria de dichos bienes inmuebles sobre los cuales efectuó las edificaciones, modificaciones y mejoras, siendo así de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Renta, numeral 5, el cual establece lo siguiente: la apelante social no está facultada para poder realizar las depreciaciones de dichos inmuebles edificados, pues no es la propietaria del inmueble sobre el cual ha sido construido. Importante que el tribunal que está concluyendo, está en el análisis y en la conclusión y nos dice, la apelante social no está facultada para realizar las depreciaciones de dichos inmuebles edificados, pues no es la propietaria del inmueble sobre el cual ha sido construido. O sea, interesante esta parte, porque nos lleva a que muchos empresarios, a que muchos contribuyentes han arrendado propiedades en las cuales han edificado porque tienen un contrato de arrendamiento a largo plazo, a 20 años, 30 años, 40 años, y ahora el tribunal nos dice que las depreciaciones de todas esas edificaciones, como los terrenos no son de mi propiedad, no me puedo reclamar dicha depreciación de los edificios. Así las cosas, sigue manifestando el tribunal en su análisis y conclusiones, dice, en tal sentido, el dueño del bien inmueble lo será también de lo edificado, modificado o mejorado. Es decir, que todas las edificaciones, mejoras y remodelaciones al bien arrendado forman parte o serán parte del propietario de dicho bien, no del apelante en este caso que hizo todas esas inversiones, por haberse adherido a él de forma permanente. Es decir, todo lo que ella construyó se adherió al bien inmueble, o sea, a los terrenos, y por lo tanto forman parte ahora del patrimonio del propietario de dichos bienes. Según lo establecido en el inciso segundo del artículo 650 del Código Civil, asimismo también regula la obligación del dueño del terreno a pagar la edificación a quien construyó un terreno en terreno ajeno, lo anterior por haber tenido conocimiento de tal edificación. Sin embargo, en el presente caso consta en los contratos presentados por la apelante social, en algunos de ellos se acordó la finalización del plazo del arrendamiento, las modificaciones o mejoras quedarían en beneficio del arrendante sin que éste tenga la obligación de reembolsarla. Es decir, que ya el contrato establece que todo lo que la apelante edificó formará parte de la propiedad del dueño de dichos terrenos. Así las cosas, el tribunal manifiesta lo siguiente: las mejoras que se hagan quedarán a la conclusión del arriendo a beneficio del inmueble, a beneficio del propietario del inmueble, sin que el arrendante tenga que pagar ninguna suma por ellas, a menos que así lo acuerden las partes al finalizar el plazo del presente contrato, lo cual no es lo que ocurrió, sino que el contrato establece que todas esas edificaciones y esas mejoras y esas remodelaciones forman parte del contrato o forman parte del propietario, el que va a hacer uso de ellas, no el apelante, que es el que arrenda. Así las cosas, nos vemos ya en la parte final del análisis de las conclusiones del tribunal, y el tribunal manifiesta lo siguiente: al respecto, lo estipulado en los contratos deja clara la voluntad de las partes, observando el apelante bajo su consentimiento, pacta no recibir ninguna cantidad de dinero por las mejoras realizadas en los inmuebles. Por tal razón, no es procedente entonces los argumentos expresados por el apelante al manifestar las edificaciones construidas y registradas en las cuentas contables de prestaciones por la compañía durante el ejercicio positivo del 2019 eran propiedad de la sociedad X, cumpliendo de esta forma con el requisito dispuesto en el artículo 30, numeral 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece pues la depreciación en el presente caso se ha realizado sobre bienes sobre los cuales la apelante social no tiene ningún título de propiedad. Por otra parte, los materiales incorporados a los inmuebles han pasado a ser parte de estos por medio de la accesión, perdiendo su individualidad y consecuentemente constituye propiedad del arrendante.
no cumpliendo entonces con los requisitos establecidos en el artículo 30, numeral 5 de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, ya el tribunal en su análisis está concluyendo que aunque yo haya hecho todas esas remodelaciones o ampliaciones en los bienes arrendados, no van a formar parte de mi propiedad, sino que serán del propietario de dichos inmuebles. Y hoy abordaremos parte de las conclusiones del tribunal y el cambio de criterio del tribunal. Mira qué interesante esto, porque el tribunal manifestó o vino manifestando a través de diferentes sentencias en el tiempo que la depreciación de las mejoras, de las edificaciones y de las construcciones realizadas en bienes arrendados, el contribuyente podía depreciárselo en el tiempo de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, allá en el numeral 5, y según lo establecido allá en el numeral 1, que era el 5% en el caso de las edificaciones. Sin embargo, hoy viene el tribunal y cambia de criterio respecto a esa deducibilidad del gasto de la depreciación. Y este cambio de criterio hoy sí viene a afectar a todos aquellos contribuyentes que han edificado o han hecho construcciones en bienes ajenos que no son de su propiedad, porque el tribunal ya estableció, según las conclusiones que hemos leído, que que la depreciación de esos bienes arrendados no son gastos deducibles. Y hoy manifiesta el tribunal, a través del cambio de su criterio, lo sustenta y dice lo siguiente: sobre el punto analizado en los párrafos precedentes, este tribunal ha emitido criterio contrapuesto en sentencias pronunciadas de las 9 horas 30 minutos del día 10 de julio del 2009, con referencia al incidente R0805024.tm de las 9 horas 20 minutos del día 25 de mayo del 2010, con referencia a la siguiente, el incidente R0905007.tm. O sea, hay dos sentencias en las cuales se establece lo siguiente. Miren lo que estableció antes el tribunal. Para cambiar de criterio, hoy el tribunal dice lo siguiente. Menciona esas dos sentencias porque en esas dos sentencias sí el tribunal estaba de acuerdo en que se depreciaran todas las edificaciones de los bienes arrendados. No había ningún problema para ningún contribuyente. Pero ahorita sí hay un problema ya muy serio en esta parte. Y el tribunal cambia el criterio y dice en lo siguiente, en los cuales se estableció lo siguiente, de lo cual se concluye que con la documentación y registros aportados se comprueba que la contribuyente social ha comprado diferentes tipos de materiales y servicios relacionados con la depreciación de la mejora de inmuebles arrendados sujetos de rechazo, por lo que con todo ello se constata que la contribuyente social es propietaria de los bienes depreciados. O sea que el criterio que mantenía el tribunal, según esas dos sentencias, era que la edificación que yo había hecho en bienes arrendados era propiedad del contribuyente y por lo tanto podía depreciárselo. Mire qué interesante. Porque ya ahora el tribunal, ¿verdad? Con esas dos sentencias que le estoy diciendo, que son sentencias antes de las que hemos mencionado, el tribunal avalaba el hecho de que por construir en bienes arrendados ajenos, yo podía reclamarme la depreciación de esas edificaciones porque eran mías, eran de mi propiedad, sin perder, ¿verdad?, el punto de vista de que al final esas propiedades formaban parte o serían parte del inmueble del propietario. Entonces, en ese caso, el tribunal sigue manifestando, de lo cual se concluye que con la documentación y registros aportados se comprueba que el contribuyente social ha comprado diferentes tipos de materiales y servicios relacionados con la depreciación de la mejora en los bienes inmuebles arrendados sujetos de rechazo, por lo que con todo ello se constata que la contribuyente social es propietaria de los bienes depreciados. Ese era el criterio anterior del tribunal. Ahora nos vamos y dice el tribunal, por lo que este tribunal respecto a la objeción en cuanto a la apreciación de los bienes sobre una construcción efectuada por la recurrente en un inmueble que le fue arrendado para un plazo de 5 años, procede para la alzada el reclamo de la referida depreciación sobre la mejora realizada en el inmueble arrendado, al constatar en esta instancia administrativa el cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 30, numeral 5 de la ley de la materia, debiendo en consecuencia aceptarse la depreciación reclamada en el concepto antes dicho de acuerdo a lo establecido por la oficina fiscal. Entonces el tribunal dice, no obstante, en atención a lo expuesto en el presente apartado, con fundamento en el principio de legalidad establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República, esta instancia administrativa estima procedente cambiar el criterio establecido en las resoluciones anteriores. Y mire qué importante es esto, porque ese cambio nos está llevando también a cambiar ya los contratos
en materia de bienes arrendados o edificaciones que usted realice en bienes arrendados a largo plazo, porque prácticamente todos esos contratos que se realizan de terrenos en los cuales yo voy a construir son a largo plazo, a 10 años, a 20 años, a 30 años, de tal manera que me permitan a mí recuperar la inversión de todas las edificaciones que se han hecho. Pero ahora viene el tribunal y me dice, yo lo voy a cambiar en base al principio de legalidad, voy a cambiar dicho criterio, y dicho criterio se basa en lo siguiente, dice, lo anteriormente establecido se sostiene con fundamento a criterio emitido por la Sala de lo Contencioso, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de las 8 horas 22 minutos del día 23 de enero del año 2019 de referencia 303-2018, por medio de la cual ha expresado lo siguiente, y es que si bien todo precedente se construye con una pretensión de corrección, nunca puede tener efectos absolutos en el sentido de que sea tanto definitivo como válido para todos los tiempos. ¿Qué me está diciendo? Que no puede permanecer un criterio a través del tiempo cuando ya las condiciones económicas o financieras han cambiado, como por ejemplo hoy tenemos la ley de activos digitales que viene ya a revolucionar todo el tema de las inversiones, todo el tema de cómo tener activos digitales, como la tokenización y otros temas interesantes que vamos a abordar más adelante en estos programas. Entonces el tribunal sigue manifestando, no es definitivo porque la amplia variedad y el continuo cambio de la realidad social ponen constantemente a los juzgadores ante nuevas situaciones, lo que le estoy mencionando. E incluso la renovación de los juzgadores a su vez representa, dice, diversas corrientes de pensamiento jurídico. También posibilita la relectura de las disposiciones jurídicas y de los precedentes que le han aplicado las nuevas realidades económicas y financieras que imperan en la actualidad. Tampoco puede ser válido por todos los tiempos porque la interpretación tiene siempre una referencia de la actualidad sobre el orden jurídico. O sea que el tribunal se está basando en una sentencia de la Sala de lo Constitucional para cambiar su criterio en cuanto a que la parte de la depreciación en edificaciones de bienes arrendados cambia el entorno, cambia la manera de interpretarlo y dice, no, de acuerdo al texto de la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, numeral 5, la ley del impuesto sobre la renta, el único que tiene derecho a reclamarse la depreciación fáctica es el dueño o propietario de dichas edificaciones, constatando que esos bienes desde el terreno, él es el propietario para poder reclamarse la depreciación de las edificaciones. Vamos y seguimos abordando el criterio del tribunal. El criterio del cambio del tribunal. En la jurisprudencia comparada se admite, entre otros supuestos, como circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él, estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados. Es decir, que está basando que dichas condiciones o que dichas sentencias que emitió anteriormente fueron sobre ciertos criterios que hoy analizan ellos que eran erróneos. Entonces, por eso corrige el tribunal y dice, no puedo mantener mi error y por lo tanto hoy cambio mi criterio en cuanto a la aplicación de la normativa. Y dice, el cambio en la conformación subjetiva del tribunal y que los fundamentos fácticos que le motivaron han variado sustancialmente el grado de volver incoherente el pronunciamiento original, o sea, con la realidad normada. O sea, dice, todas las sentencias que yo emití anteriormente me han llevado ahora a analizarla y a establecer que nos equivocamos en dar ese criterio, en dar y concluir que eso es lo que la norma establecía, sabiendo de que no era eso, pero ellos se equivocaron erróneamente y hoy vienen y están en el momento de la corrección y del cambio de criterio. Entonces dice lo siguiente, en vista de los precedentes de este tribunal emitido conforme a un análisis distinto, prevaleciendo una interpretación extensiva de la normativa tributaria, al establecer como deducible las depreciaciones realizadas sobre bienes arrendados, consecuencia de haber realizado mejoras en dichos inmuebles. Al respecto, ese tribunal considera procedente dejar sin efecto dicho criterio por encontrarse contrario a lo regulado por el legislador. Mire qué interesante la conclusión del tribunal. Dice que deja sin efecto los criterios establecidos anteriores en esas sentencias y ahora establece un nuevo criterio y dice por encontrarse contrario a lo regulado en el artículo 30, numeral 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, ese cambio de criterio hoy viene a afectar la realidad económica y financiera de todos los contribuyentes. Y ojo con eso, como decimos en buen salvadoreño,
porque los contratos de arrendamiento a largo plazo sobre los cuales yo construí mis edificaciones hay que revisarlos, hay que ver si se apegan, ¿verdad? O hay que cambiarlos y ver de qué manera yo los apego a la nueva realidad económica establecida en el cambio de criterio del tribunal. Y termino, dice el tribunal. En consecuencia, resulta improcedente aplicar los criterios invocados por la apelante social respecto a las sentencias emitidas por este tribunal de las 9 horas 30 minutos del día 10 de julio, la R0805024.tm y la sentencia R0905007.tm del día 25 de mayo del 2010. Entonces el tribunal le dice que resulta improcedente seguir con ese criterio y por lo tanto hoy lo cambia y dice, señores, a partir de ahora las reglas cambiaron. A partir de ahora ya la depreciación de los bienes, de las edificaciones en bienes arrendados no es procedente su deducción como tal, como gasto y por lo tanto hoy nuestro criterio radica en este cambio de criterio establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional y de ahora en adelante todo ese tipo de inversiones que yo me voy a depreciar son gastos no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Espero con esto llegar, ¿verdad?, a una conclusión, llegar a establecer que todos los criterios que venían emanados del Tribunal de Apelaciones que me podía reclamar la depreciación, hoy con el cambio a partir del año 2023 es de revisar toda la normativa, es de revisar todos los contratos que tienen los contribuyentes a efecto de que la administración tributaria no vaya a llegar a fiscalizar y a establecer que ese gasto que tú tienes ahí es un gasto no deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Así las cosas, espero haber llegado ahí a la intimidad de tu hogar, de tu oficina, si me estás viendo en este momento, de tu oficina, de tu hogar, evalúa bien las condiciones y como tributarista mi consejo es revisar los contratos para efectos de adaptarnos a al nuevo criterio del tribunal y a la nueva normativa establecida. Se despide de ti, Guillermo Romero, el tributarista. Búscame en las redes sociales como eltributarista@gmail.com en mi correo y en mi página web eltributarista.com. Así las cosas, se despide de ti, Guillermo Romero. Bendiciones para todos.